Esta tarde, en estos momentos de adoración, predicación y Santa Cena, somos Templo Cristiano Central y les damos la bienvenida a este tu espacio de predicación, adoración y Santa Cena. Hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos, estamos empezando la Semana Mayor. Es una celebración, es un gozo poder pasar esta hora en presencia de nuestro Dios, en presencia de nuestro Padre. Bienvenidos a este lugar, Templo Cristiano Central de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente, preparemos nuestro espíritu para darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por tanto amor que tiene para con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida, denos un like y déjenos saber cuánto le ha sido de bendición este culto. Envíenos sus comentarios. Esperamos que este culto les sea de bendición. Bienvenidos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana, mi Dios, nos ponemos ante tu presencia y te pedimos con humildad que el Espíritu Santo guíe nuestro pensamiento, nuestras acciones, mi Dios, para que en este tiempo de servicio, el cual es dedicado a ti, te demos todo honor y toda gloria. Gracias, Dios de toda bondad, porque en todo lo que tú te has manifestado ha sido para bien. Bendito Dios, en esta tarde, mi Señor, en este día, Domingo de Ramos, en el cual recordamos tu entrada triunfal a Jerusalén. De esa misma manera, Señor, te pedimos, entres a nuestro corazón. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, y que en medio de ello podamos ser fortalecidos y llenos de tu paz. Y así venimos a la mesa a celebrar este Domingo de Ramos y la escritura que se lee alrededor del mundo, una de ellas es Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy es Domingo de Ramos, hoy es Domingo de celebración, hoy se proclama a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es nuestro gozo, esa es nuestra celebración. Hermanos, si mañana no llega, si lunes, que es mañana, no llega, hoy es el día santo. Hoy es el día de celebración. Hoy es el día que sentimos ese gozo exuberante, ese agradecimiento que nos sale desde el corazón y brota y salpica todo lo que hay alrededor nuestro, porque somos de Dios, para Dios, y estamos en Dios y Dios está en nosotros. ¡Qué grandeza! Y eso es lo que nos dice esta lectura de Filipenses, que tengamos este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ese pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Y ese sentir era que tenía humildad. Bajo todas las cosas, en todas las cosas, a Jesús nunca le faltó humildad. Humildad. Todo egoísmo salió de él. En Jesús solamente hubo humildad. Y si nosotros queremos tener el pensamiento de Cristo, vamos a ser humildes en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche. Si nosotros queremos tener esa mente de Cristo, vamos a ser humildes cuando estemos con nuestros hijos, cuando estemos con nuestra esposa, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos fuera de ella, cuando estemos en el trabajo. Donde quiera que estemos, esa humildad va a salir a través de cada poro de nuestro cuerpo.
en cada palabra, en cada mirada, en cada acción. Esa humildad va a estar ahí porque tenemos el sentir de Cristo, el pensamiento de Cristo. El tener la mente de Cristo, el tener el sentir de Cristo, significa que no hay otro más importante que el otro. Yo no soy el importante. El otro, la otra, es el importante. ¿Qué tan difícil es esto? Y eso es lo que significa que Jesús se vació a sí mismo, que le dio la importancia al otro, el primer lugar al otro, todo su amor para el otro, toda su comprensión para el otro. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ese pensamiento de Cristo? De que Cristo le dio la importancia al otro. Si le diéramos todo al otro, a la otra persona, el mundo necesita cambiar. Tenemos el pensamiento de Cristo cuando tenemos una mente compasiva, una mente llena de amor, una mente llena de paz, una mente llena de misericordia, una mente sin egoísmo. Y eso es lo que nos recuerda esta mesa, de que Jesús se entregó completamente y ahora nos llama a nosotros a entregarnos completamente. En esta semana de mayor, en esta Semana Santa, Dios te está llamando a que te entregues completamente a Él. Con una mente de humildad, con una mente sin egoísmo, con una mente que solo piense en beneficiar al otro. Vamos a ponernos de pie para orar por el pan y el vino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pan, te pedimos que lo bendigas. Te damos gracias por esta copa, te pedimos que la bendigas. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido un Dios bueno, compasivo, humilde, sin egoísmo. Y, Señor, solamente tienes ojos para nosotros. Tienes ojos para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque esta mesa representa que tú nos estás viendo a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. No lo merecemos, pero tú nos has visto. Y, Señor, ayúdanos que a través de este pan y esta copa ya no sintamos tanta ansiedad, ya no andemos corriendo, que busquemos ese balance. Bendice, Señor, este pan y bendice esta copa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la noche que Jesús fue entregado y celebrado su última cena, tomó el pan, la bendijo y dijo: este pan representa mi cuerpo. Tomémosla en memoria de él para ser sanados. Y después de haber cenado, tomó la copa, la bendijo y la levantó en alto en celebración. Aunque faltaban horas para su muerte, él en celebración levantó la copa y dijo: esta copa representa mi sangre que es derramada por cada uno de vuestros pecados. Tomémosla en memoria. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Señor, por esta copa. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia que nos purifica, nos sana, nos alivia, nos perdona, nos salva. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendice, Señor, a los que han sufrido masacres, a las personas de Nashville, de Tennessee, los inmigrantes de Juárez. Ayuda, Señor, nuestro estrés, nuestra tensión. Danos descanso hoy a través de esta mesa. Llénanos y cólmanos de tu bendición y bendícenos, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recogemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu eterno amor, Señor. Gracias por tu sangre, por tu cuerpo, Señor, que fue
latigados, marginados, Señor. Pero gracias a eso estamos todos aquí. Gracias por estas ofrendas, Señor. Multiplícalas, Señor, y te pedimos que a todos los que han dado y los que no han podido dar, Señor, que tú bendigas por todo lo alto, Señor, que nunca les falte el pan en su casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra escritura de hoy se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 14, hasta el capítulo 27, versículo 66. Son alrededor de 80 versículos que son leídos y se titula La Pasión de Cristo, la Pasión de Jesús. Ustedes se preguntarán por qué se están leyendo tanto versículo en este día. Recuerden que la iglesia primitiva no había internet, no existían los libros, y así es como se enseñaba la palabra, así es como se evangelizaba a la gente en los templos, en los lugares de reunión. Lo que hacían era leer la palabra se leía en voz alta. Es de que para ellos era normal escuchar no tan solo 5 versículos, para ellos era normal escuchar una lectura de 3 a 4 capítulos o inclusive más. Entonces nosotros, como ya tenemos libros, tenemos internet, tenemos tantas cosas, entonces ya se nos hace difícil escuchar una lectura tan larga. El propósito de la iglesia primitiva al poner este domingo, incluso la iglesia primitiva al crear la Semana Santa, tiene un propósito. Y este es el propósito, de que el Domingo de Ramos usted experimente en carne propia la experiencia de que Jesús entró en Jerusalén. Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo se escuchaba otra lectura de los evangelios de otra parte de la vida de Jesús para que lo sintiera en carne. O sea, estas lecturas que se leen durante todo el transcurso de la Semana Santa era para que usted experimentara y viviera la historia de Jesús. Entonces los antiguos, los que establecieron hace ya cientos de años, de siglos, que esta escritura se leyera en este domingo de la pasión de Jesús, era porque muchas personas ya no iban a la iglesia durante la semana. Entonces, para que el domingo agarraran todo lo que se perdieron durante la semana, lo escuchaban el domingo. Y es por eso que hoy la mayoría de la gente no sabe que este fin de semana es Semana Santa, o Viernes Santo, o Jueves Santo, o Miércoles Santo, o Sábado de Gloria, o Domingo de Resurrección. Entonces es por eso que hoy, en este domingo de la Pasión de Jesús, vamos a escuchar estos 2 capítulos donde se nos muestra toda la historia de la última semana de Jesús. Pero es para que usted la viva, la sienta. Incluso yo la escuché esta mañana, porque yo escucho las escrituras del día todas las mañanas. Y al escucharla, que yo toda la semana la estuve escuchando porque la estuve estudiando, hoy todavía la escuché y dije, pero yo no lo había escuchado. Siempre escucha algo nuevo, con diferentes ojos, y la palabra siempre bendice. Vamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: Judas traiciona a Jesús. Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y le dijo: ¿cuánto me pagan si les ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Y desde ese momento, Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Una cena inolvidable. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les respondió: vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré
Por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos fueron y prepararon todo tal como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en el que yo estoy comiendo es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, le dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Después de eso, cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Pedro promete no dejar a Jesús. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo, y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 3 veces, dirás que no me conoces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo. Jesús ora con mucha tristeza. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús envió a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste. Siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró dormidos. Entonces les dijo a Pedro: ¿No han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió a Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Los enemigos apresan a Jesús. Todavía estaban hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos.
Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país lo habían enviado. Judas ya le había dicho: al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo: hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús. Entonces uno de los que acompañaba a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviarán todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puedo cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la gente y le preguntó: ¿por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero de todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin hubo dos que dijeron: este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús: ¿oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: dinos por Dios, ¿quién vive para siempre? Si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con poder y la autoridad que les da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se desgarró la ropa para mostrar su enojo y dijo: ¿qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Que muera, contestaron todos. Entonces algunos le escupieron en la cara, otros lo golpearon y aún otros le pegaban en la cara y le decían: Mesías, adivina quién te pegó. Pedro niega a conocer a Jesús. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todos Pedro le contestó: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta le oyó y le dijo a los que estaban ahí: este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro lo negó de nuevo y dijo: les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Jesús en el palacio de Pilato. Al amanecer, todos los sacerdotes principales y los líderes del país hicieron juntos un plan para matar a Jesús. Lo sacaron del palacio de Caifás y lo entregaron
a Poncio Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas supo que había condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país, les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y él es inocente. Ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los sacerdotes principales recogieron las monedas y dijeron: estas monedas son el precio de la vida de un hombre. La ley no nos permite que las pongamos en la caja de las ofrendas. Entonces decidieron comprar con ese dinero el terreno conocido como Campo del Alfarero, para enterrar ahí a los extranjeros. Por eso aquel terreno se conoce con el nombre de campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. La gente de Israel puso el precio que se pagó por la vida de aquel hombre, 30 monedas de plata, y ellos tomaron las monedas y compraron el campo del alfarero como Dios me lo había ordenado. Jesús y Pilato. Cuando llevaron a Jesús ante Pilato, éste le preguntó: ¿eres en verdad el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Los sacerdotes principales y los líderes del país acusaban a Jesús delante de Pilato, pero Jesús no respondió nada. Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Y como Jesús no respondió nada, el gobernador se quedó muy asombrado. Que lo claven en la cruz. Durante la fiesta de Pascua, el gobernador tenía costumbre de poner en libertad a uno de los presos, a que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Barrabás. Pilato le preguntó a la gente que estaba ahí: ¿a quién quieren ustedes que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque Pilato preguntó esto porque sabía por envidia a los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con ese hombre, porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Mientras tanto, los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban ahí para que pidan la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador volvió a preguntar al pueblo: ¿a cuál de los dos quieres que pongan libertad? Y todos respondieron: a Barrabás. Entonces Pilato les dijo: ¿y qué quieren que haga con Jesús, a quien llaman el Mesías? Que muera en la cruz, respondieron en coro. El gobernador les preguntó: díganme qué mal ha hecho este hombre. Pero la multitud gritó con más fuerza: que muera en la cruz. Pilato vio que ya no le hacían caso, y aquello podía terminar en alboroto muy peligroso. Entonces mandó que llevaran agua. Se lavó las manos delante de la gente y dijo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Y la gente le contestó: nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de ese hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en la cruz. Todos se burlaron de Jesús. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Ahí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Lo colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: ¡viva el rey de los judíos! Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota,
que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaba con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: "Este es Jesús, el Rey de los judíos". Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos y los pusieron uno a su derecha y el otro a la izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por ahí insultaba a Jesús y se burlaban de él, haciéndole muecas y diciéndole: "Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz". También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes de este pueblo se burlaban de él. Decían: este salvó a otro, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el Rey de Israel, pero que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si es verdad, Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús, los bandidos, y fueron clavados a su lado. Jesús muere. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí lo oyeron y dijeron: está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre, la ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Los demás que observaban le dijeron: déjalo, vamos a ver si Elí viene a salvarlo. Jesús lanzó otro grito muy fuerte y murió. En aquel momento la cortina del templo se abrió y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, esas promesas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron: es verdad, ese hombre era el Hijo de Dios. Había ahí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido y ayunado a Jesús durante sus viajes desde Galilea. Entre esas mujeres estaban Miriam Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la esposa de Zebedeo. El entierro de Jesús. Al anochecer, un hombre rico llamado José se acercó al lugar. Era del pueblo de Arimatea y se había hecho seguidor de Jesús. José le pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en una tumba. Era una tumba nueva que hacía poco tiempo él había ordenado construir en una gran roca. José tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande y se fue. Frente a la tumba se quedaron sentadas María Magdalena y las otras Marías. El día siguiente era sábado, el día de descanso de los judíos. Los sacerdotes principales y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que cuando ese mentiroso de Jesús aún vivía, dijo: 3 días después de que se me mate, resucitaré.
Ahora sus discípulos pueden robar el cuerpo y empezar a decir a la gente que Jesús resucitó. Ese engaño sería peor que cuando él dijo que era el Mesías. Para que no pase esto, ordene usted que unos guardias vigilen cuidadosamente la tumba hasta después del tercer día. Pilato les dijo, ustedes tienen soldados a su servicio. Vayan y protejan la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos fueron a la tumba y ataron la piedra que tapaba la entrada para que no se movieran. También dejaron ahí a los soldados para que la vigilaran. Nos llena de emoción escuchar el evangelio de hoy sobre la pasión de Jesús. Nos transforma al escuchar una vez más esta historia tan sagrada, tan especial, que nos llena el corazón, nos hace rebosar de alegría y nos da esperanza y nos libera. Y es por eso que quise que escucharan toda esta historia de la pasión de Jesús, para que sus almas se llenaran y pudieran sentir estas palabras de vida todos estos días que vienen de Semana Santa. La pasión de Jesús, la pasión es en latín, que significa padecer, tolerar o sufrir. O sea, aquí vemos al Jesús que sufrió, al Jesús doliente, al Jesús que se sacrificó. La entrada triunfal comenzó donde Jesús tomó posesión de su trono, se sentó sobre un burro, anunciando humildad. Y ahora, al final de esta semana, se sentará en otro trono, ya no en un burro, pero se sentará en una cruz, que significa sacrificio. O sea que primero se sienta en un burro, que significaba humildad. Ahora se sienta su cuerpo en una cruz para significar sacrificio. Eso debe hacernos temblar a nosotros, los seguidores de Jesús, los cuales lo único que deberíamos de proclamar es humildad y sacrificio, porque esos fueron los únicos dos tronos que nuestro Dios, el Jesús, se sentó. Mucho pasa durante esta semana de la pasión de Jesús. Hubo una cena inolvidable, nos dice la Escritura al escucharla hoy. Todo estaba bien preparado entre sus amigos, familias, discípulos y discípulas. La cena pascual, la que se celebraba recordando la libertad de la esclavitud de los egipcios, celebraban con victoria, con palmas, recordando ese evento sagrado en el cual Moisés los sacó de Egipto. Fue esa cena pascual que se estaba celebrando. Esa semana de la pasión de Jesús fue una semana de celebración, de euforia, de victoria, de triunfo. El velo se rompió. Hubo oscuridad en esta semana, el velo se rompió en esta semana del templo, hubo terremotos en esta semana. ¿Qué más usted quiere en una semana tan llena y tan plena como esta? En donde reinó la oscuridad, los temblores, la agonía, la oración, pero también en esta semana hubo salmos. En medio de las semanas, si ustedes se fijan, dice que salieron de la cena pascual y salieron cantando salmos. Eso fue tal vez como el miércoles, antes de que Jesús fuera apresado. Todavía la Escritura nos dice que Jesús y los discípulos, sus seguidores, salieron cantando salmos. Hermanos, si esta semana no nos transforma, no sé qué estamos esperando. Sálvanos hoy, gritaban en esta entrada triunfal. Y durante la semana todavía yo creo que había gente que seguían gritando, sálvanos hoy, porque en esta semana es una semana de promesas. ¿A cuánto no nos encantan las promesas? Todos nos gustan las promesas. Y en estas semanas, hermanos, veamos que fue una semana llena de promesas. Cantaban,
Sálvanos hoy, Hosana, hijo de David, sálvanos hoy, como lo habían prometido los antiguos profetas. Sálvanos hoy, una semana de promesas divinas, una semana de liberar, de soltar, de encontrar esa libertad que tanto hemos estado deseando. Era una semana de promesas. Incluso entre los discípulos, el apóstol Pedro dice: no, Señor, yo te prometo que te voy a defender. Y si tengo que morir contigo, contigo voy a morir. Es una semana de promesas. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandono. Una semana de promesas. Una semana de promesas cuando Jesús le promete al ladrón que estaba al lado de él: hoy mismo te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Semana de promesas. Aún en la cruz del Calvario, Jesús todavía estaba prometiendo. Semana de promesas. En esta semana de la pasión de Jesús se lloró mucho, se sudó sangre y se oró. Hermanos, hermanas, la vida se acaba. Y espero que no se le acabe aquí sentado. Porque aquí es donde la comienza. Aquí es donde todo comienza. En medio de la oración, en medio de las promesas, en medio del canto, en medio de la angustia, en medio de la oscuridad, en medio de los terremotos. Aquí es donde comienza la vida. Jesús fue apresado. Jesús fue llevado como un criminal. Y Judas se mata. ¿Qué semana tan pesada? Jesús soportó el engaño y la traición por la codicia de alguien que quería más. Judas quería más, Judas quería más. En esta semana vemos a tantas personas que querían más y Judas quería más. Y su codicia lo llevó a traicionar. Y hermanos, hay veces que nosotros traicionamos a Dios y engañamos a Dios y engañamos el reino porque queremos más. Pero no más de Dios, sino más de este mundo. Más de lo material, más del odio, más del rencor. Judas quería más y ese más lo llevó al engaño y a la traición. Judas planeó toda esta traición. Y no hay algo más triste, hermanos, que nosotros planeemos traicionar a nuestros semejantes. Que sabiendo que estamos haciendo daño, lo hagamos. Y yo creo que eso nos lleva a la muerte como llevó a Judas. Que conscientemente pisoteamos a otros, que conscientemente dañamos a otros, que conscientemente destruimos a otros. Judas lo besó. Conscientemente lo engañó. Conscientemente lo traicionó. Judas verdaderamente se contaba entre sus amigos. Todo estaba planeado. ¿Cuántas veces usted se ha llamado Judas? Sin embargo, ¿cuántas veces no hemos actuado como Judas? ¿Usted le pondría Judas a uno de sus hijos? Jesús sabía que lo iban a traicionar. Jesús sabe cuando solamente prometemos de dientes para afuera. Jesús sabe cuando solamente lo besamos para conseguir algo. Jesús sabe cuando nosotros le decimos amigo, cuando lo necesitamos. Jesús lo sabe. Y a pesar de eso, Jesús nos incluye. Así como Jesús incluyó a Judas.
Nunca lo excluyó. Incluso hasta en la última cena lo incluyó. Le dio el pan y le dio el vino y lo invitó a la mesa. Pase lo que pase, nunca excluyamos a nadie, sean lo que sean, tengan lo que tengan, tengan 5 pies, 6 cabezas, 20 colas, nunca excluyamos a nadie. Jesús nunca excluyó a Judas. Siempre le dejó participar. Y eso lo vemos completamente aquí. Aunque la ambición lo llevó a Judas a cometer esto, nunca lo excluyó. Y lo vemos a nuestro amado Pedro, que por su cobardía negó a Jesús. Oh, yo no he estado con ese. Pero si tú hablas como él, yo no he estado con ese. Pero si tú te comportas como él, yo no estaba con ese. Yo no estaba con ese Galileo. Pero mira, hablas tú como si anduvieras con ese Galileo. Hablas como los de Galileo. Oh, no. Yo no soy de ese. Pero saben que todos lo estaban observando. Y en esta fogata donde él estaba en la fogata. Oh, yo te conozco, tú andabas con ese Galileo. Oh, no. Se va de ahí al cuarto de atrás. Y en el cuarto de atrás se encuentra otro grupo de gente. Y le dice, tú, ¿te pareces a esos que andaban siguiendo al Galileo? Ah, no. A ese yo no lo conozco. Y se va al otro lado del palacio. Y en el otro lado encuentra a alguien que lo reconoce. Hermano, lo van a reconocer. Donde quiera que usted se vaya, lo van a reconocer. Y lo van a reconocer. Y ojalá que en esta semana le digan, tú eras ese cristiano que bendecido, que sabe Dios cuánta comida. Lo van a reconocer. Y me pregunto, ¿con qué usted contestará? ¿Qué usted contestará? ¿Dirá como dijo Pedro? No lo conozco. Hermano, espero que se le hinche todo aquí, mire así. Porque sí le conoce. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí como Pedro? Que continuamente decimos, no le conozco. No sé quién es. Cuando el pastor le dice, vamos a trabajar para evangelizar, no puedo, le conozco. La mejor forma de evangelizar es que usted abra la boca e invite a alguien. Esa es la mejor, es la única forma. Porque está invitando con su testimonio, como Pedro. Pero decimos como Pedro, cuando el pastor le dice, hay que hacer esto, nos vestimos como Pedro y decimos, yo no lo conozco. Sin embargo, Dios va a seguirlo llamando y a Pedro lo buscó 3 veces con diferentes tipos de gente y luego el último que lo buscó fue el triste gallo. Y el triste gallo lo hizo reaccionar. No le hicieron reaccionar la gente. 3 grupos de gente no le hicieron reaccionar, pero el triste gallo lo hizo reaccionar. Lo hizo recordar lo que Jesús había dicho. Hermano, yo espero que en esta semana tenga a su alrededor 25,000 gallos. Que esas voces de emergencia se aparezcan en su vida y como trompeta lo despierten y le hagan reaccionar de lo que Jesús ya le ha dicho por 20, 10, 30
Y luego vemos a Pilato, que aquí estamos llenos de Judas, aquí estamos llenos de Pedros, y aquí estamos llenos también, recuerden que es toda la semana. Oye, que aquí estamos todos. Estamos muchos Pilatos. ¿Saben lo que más me hace enojar de Pilato? Es de que este triste Pilato, Pilato, hubiera podido evitar que Jesús fuera crucificado y el triste Pilato se lavó las manos. Con todo su poder, él tenía poder. Los tristes sacerdotes no tenían poder. Ellos no podían matar a nadie sin el permiso de los romanos. Él tenía todo el poder. Y hermanos, me tiembla hasta el alma que muchos de nosotros tenemos todo el poder y no hagamos nada. Para nada. No hacemos nada. Nos lavamos las manos como lo hizo Pilato. A mí no me importa. Allá que lo haga otro. Pilatos descarados. Pilato pudo haber evitado esta tragedia porque tenía todo el poder. Muchos de los que estamos aquí, la mayoría que estamos aquí, estamos en lugares de poder. Evitemos que otros sean oprimidos. Evitemos que otros sean dañados. Evitemos que otros sean perjudicados. Evitemos que otros sean mangoneados, usados, aplastados. Usted tiene el poder sobre sus hijos. Usted tiene el poder sobre su esposa y esposa, usted tiene el poder sobre su esposo. Yo tengo el poder aquí sobre la iglesia. ¿Cómo yo lo estoy haciendo? Como pastores que hemos sido llamados, tenemos el poder sobre la iglesia. ¿Somos una bola de Pilatos? Pilato pudo haber evitado todo. Hermano, no seamos como Pilato cuando veamos la opresión, el engaño, cuando veamos que otros oprimen, que son injustos. No se lave las manos, porque ¿sabe qué? Se le van a caer. Se le van a caer porque no hay bendición. Cuando nosotros que estamos en lugares de poder y autoridad permitimos el abuso y la opresión y la injusticia. Levántese, proteja, salve, de libertad. Otro no lo arreglará. Dios no lo solucionará. Es su trabajo. Porque ustedes son los pies y las manos. Es la última semana. Una semana llena de palmas, de proclamación, de salmos, de comida y también de codicia, de engaño y de traición. Es tiempo que nuestra fe salga del closet y sea proclamada. Es tiempo de que nuestra luz no la escondamos debajo de la mesa, sino que nuestra luz brille como mensajeros de Cristo. Es tiempo de que la gente nos vea como devotos cristianos, que no tan solo hablamos la palabra, sino que la tenemos en el corazón y la practicamos. Que hay coherencia en nuestra forma de vivir. Hay que meter las manos para proteger, para proclamar la verdad. Hay que preocuparnos por los que están muriendo en adicciones destructivas, los que sufren y los que no tienen ayuda. No nos pongamos en el lugar
en el cual tengamos que negar a Dios, sino siempre abra su corazón y que su vida diga siempre, yo le conozco. Y que la gente diga, yo sé que has andado con Jesús, porque te pareces a Él, porque lo siento a Dios conmigo aquí muy cerquita. Y espero, hermanos, que este domingo no sea el domingo de resurrección, sino que sea un domingo de terremotos, en donde las mismas piedras, como dice la escritura de hoy, se rompan y la tierra se abra, para que el mensaje de la resurrección sea verdaderamente proclamado.